Tema polémico. Dentro de esta fase inicial, hasta el día de hoy hemos vacunado en 46 centros de 19 ciudades de las provincias de Azuay, Cañar, Guayas, Pichincha, Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos, Chimborazo y Manabí. Hemos vacunado a un total de 2.982 personas. Mi madre es una persona de 87 años que reside en un lugar de atención especial, en un lugar privado de atención especial. Y el día sábado, dentro de mis actividades, visité el Hospital de los Valles, donde nuestro equipo se encontraba vacunando, de acuerdo a lo que ya estaba planificado. Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo. Lamento muchísimo y de manera muy profunda que mi presencia haya sido percibida de una manera negativa. Si esto fue o no una imprudencia política de mi parte, no lo sé. No soy político, no entiendo de política. Ahora bien, si alguien desearía que dentro de este proceso hubiera dejado fuera a mi madre o a cualquier otra persona, debo decirles que difiero, con todo respeto, con ese criterio, sobre este histórico proceso que se ha realizado. Con estas palabras, el patético ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, justificó el hecho de que se aplicaran las dosis de la vacuna Pfizer en el centro geriátrico Señor Suiz Rivera del Río, en Cumbayá, frente al Hospital de los Valles. A través de un pronunciamiento oficial emitido en la noche de este miércoles 27 de enero, Ceballos indicó que el mismo sábado 23 de enero, en el que una brigada del Hospital Pablo Arturo Suárez acudió al Hospital de los Valles para aplicar las vacunas a los pacientes de este centro, fue a visitar a su madre de 87 años en el centro gerontológico ubicado frente a este hospital. Ceballos dejó en claro que no renunciará a su cargo y agregó que después del proceso de vacunación se evaluará una a una las vacunas entregadas y contestará, como corresponde, como funcionario público, a cada consulta. Además, Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete, aseguró que el presidente Moreno ya recibió la vacuna para combatir el coronavirus previo a su viaje a Washington. Roldán indicó que Moreno se vacunó la semana pasada y que él se vacunará cuando le corresponda, dependiendo de su edad. Además, reiteró que el Ecuador tiene comprometidas 18 millones de dosis de varias farmacéuticas para vacunar a más de la mitad de su población. Sobre este tema, comenta Alexis Moncayo en Pichincha Opina. 7:11, gracias, profe. Antes de la descarga de indignación que tengo y que cargo el día de hoy, abrazos, Efren y Casa en Europa, nos escucha, nos ve, nos reporta sintonía a través de nuestras redes sociales. Santiago Berrones, lo propio desde Reino Unido, nos dice que ya han sobrepasado el número de los 100,000 muertos, ¿no?, por la irresponsabilidad de Boris Johnson, que además reconoció que no hizo lo que tenía que hacer cuando empezó la pandemia. En varios países estamos los ciudadanos pagando por la irresponsabilidad de las autoridades. Fíjense ustedes lo que acabamos de escuchar de parte del ministro. Adrián Valencia en Esmeraldas también nos escucha. Augusto Dávila en Guayaquil. Así que los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan en otras ciudades, en otras provincias y en otros países también, les mandamos un fortísimo abrazo. Fabián Celi desde Loja también nos manda saludos. Así que para todos ustedes, compatriotas queridos, buenos días. Estamos aquí como cada mañana, siempre con el mismo ahínco, con la misma energía, pero también a ratos con la misma desazón y decepción que nos provoca estar gobernados por esta banda de incompetentes, ¿no? Voy a ratificar mis comentarios de todos estos días, desde la semana pasada hasta el último, que fue el día de ayer. El gobierno de Moreno y funcionarios como este señor Juan Carlos Ceballos han rebasado ya cualquier techo, cualquier límite del cinismo y de la sinvergüencería. Yo no sé quién le prepara las líneas, quién le asesora al ministro de Salud, pero parto desde su propia decisión política. Él dice que no es político, que no entiende de política. Es indudable que no entiende de nada, es más, Ceballos, para salir a dar la justificación que dio el día de ayer en estas declaraciones
que acabamos de escuchar, eso quiere decir que Ceballos no entiende de nada. Tan desconectado está Ceballos que seguramente ni siquiera debe leer las cosas que la gente le escribe en las redes sociales. Y no me refiero a los tweets con insultos, con comentarios subidos de tono. Me refiero a las críticas que recibe de parte de la opinión pública, de los ciudadanos, que en este país durante ya 3 días le han pedido su renuncia. Y esto nos demuestra también que tenemos funcionarios que, me da la impresión, se agarran con uñas y dientes y se aferran con uñas y dientes a los cargos. Ceballos tenía una actividad privada antes de ser funcionario público. ¿Por qué no regresa a esa actividad privada? Si nos ha demostrado de que no estaba capacitado para manejar la cosa pública y para manejar el Ministerio Público de Salud. Lo más decente que debería ser un funcionario que ha demostrado a todas luces ser un verdadero incompetente, un cínico y un incapaz, es irse a su casa. Pero sale ayer con esta justificación, que es la misma justificación, fíjense ustedes, la que ayer expone en su rueda de prensa este señor Ceballos, es la misma justificación que han hecho ciertos grupos de empresarios, de banqueros, que lo han solapado. Y algunos también integrantes de la comisión autodenominada anticorrupción, que parece que solo les incomoda la corrupción cuando esta supuestamente sale de grupos a los que ellos evidentemente consideran no adversarios políticos, sino enemigos políticos. Y es una comisión que, por lo que vimos ayer, una vez más, está comandada por gente que pone por delante de todo, ante la razón, ante la ética, ante la lógica, ante el sentido común, el odio. Entonces, como se trata de Ceballos, y Ceballos es de la pandilla de ellos, del grupete de panas de ellos, no hay que cambiar de caballo para cruzar el río, decía este integrante de la autodenominada Comisión Anticorrupción. Entonces, que sigamos nomás cabalgando con el mismo caballo, aunque la corriente nos vaya arrastrando. Vamos nomás, ¿no? Porque aquí hacemos bulla de cualquier pendejada. Para el señor Simón Espinosa, miembro además del Comité de Notables, conformado por el CNE, es cualquier pendejada que se hayan muerto 40,000 personas en la pandemia en el Ecuador y que el señor ministro de Salud, aprovechando de su condición de tal, beneficia a su madre y otros familiares, que quisiéramos saber quiénes son, para que sean precisamente las primeras personas vacunadas en este país. Lo justifican a Ceballos. ¿En dónde queda entonces su famosa lucha anticorrupción? ¿En dónde queda entonces su famosa lucha en defensa del bien común? Ayer le escuchamos al defensor del pueblo, que me parece que además es la única autoridad en este país que ha puesto las alertas en casos como este y en casos como el del reparto de los hospitales. Acá estamos hablando de vacunas que se adquirieron con recursos públicos y que no sabemos de qué manera, de qué modo se están administrando y se están distribuyendo a lo largo y ancho del país. El señor dice que han vacunado ya en 46 casas de salud. Ayer yo les leí un mensaje que nos llegaba a través de las redes sociales de un señor de apellido Ceballos, se me escapa el nombre, no me acuerdo si era Álvaro Ceballos o Gabriel, desde la provincia, Gabriel Ceballos, desde la provincia del Carchi, que nos decía que al hospital de Tulcán llegaron 3 vacunas. ¿Se puede hablar de un plan de vacunación? 2.982 personas vacunadas, de entre esas, su mamita, ministro, usted, algunos otros parientes más que no nos ha dicho además en esta intervención ante la prensa de quiénes son, el presidente Moreno, que lo ha confirmado Roldán en una declaración ante el canal de televisión NTN 24, que fue además una pregunta que le habíamos planteado desde Pichincha Universal en el chat de la SECOM. Orlando Pérez le había preguntado a la señora Caridad Vela, la señora que se ríe estando en Washington cuando se le pregunta cuándo vienen y cuántas vienen, refiriéndose a las vacunas, y dijo que no sabe, que no tiene idea porque está en Washington. Nunca le respondieron, pero Roldán dice que Moreno se ha vacunado. Y por último, vean, Moreno, es el presidente, por último. Es el presidente, es una persona adulta mayor y es una persona que tiene además discapacidad. Pero Ceballos y su familia, ¿y qué pasa con el resto de ecuatorianos? Y ya basta de seguir jugando de forma tan manipuladora con ese discurso de la pugna, de la pelea.
de seguir generando grietas, abriendo grietas y brechas entre ricos y pobres. Ya basta. Este país es uno solo, aquí estamos metidos todos, ricos, pobres, clase media, si es que todavía existe la clase media en el Ecuador, estamos metidos todos en el mismo saco y todos estamos enfrentando la pandemia. Ayer nuestro segundo invitado nos decía de la pandemia, o salimos todos juntos o no salimos, pero acá no estamos entendiendo absolutamente nada y seguimos generando esos discursos basados en el odio, esos discursos que lo único que hacen es fomentar precisamente esas diferencias de clase que en nada nos ayudan, ¿no? En nada nos ayudan. Y claro, si el ministro, que además tiene otra condición de clase, va y aprovecha los recursos públicos para vacunar a su mamá, eso, en serio, esas cosas sí generan por lo menos un poquito de decepción, de indignación, y yo creo que también algo de resentimiento con la clase política y quienes hoy están manejando la cosa pública. De esas 2.982 personas vacunadas de las que habla el ministro en su declaración de prensa, yo me pregunto, y seguramente ustedes también se van a preguntar, ¿cuántos funcionarios públicos serán los que se vacunaron, ¿no? Entre ellos la directora de comunicación de la CHECAM, médicos que no están en la primera línea y sobre todo funcionarios del nivel jerárquico superior de este gobierno, que ha demostrado ser indolente, que ha demostrado tener un nivel de insensibilidad y de insensatez, pero ya, universal. Son 2.982 personas apenas que se han vacunado. De esas, ¿cuántas personas pertenecen a grupos que no eran los de atención prioritaria que se había definido precisamente en este protocolo de vacunación de la denominada fase 0? Y la otra cosa, si la secretaria de Comunicación dice que no tiene idea de cuántas vacunas vienen y que el gobierno había anunciado con anticipación que semanalmente iban a llegar un lote importante de vacunas, ¿qué podemos esperar de este gobierno? Y una cosa adicional que no se nos olvide, aquí estamos hablando de la pandemia, del mal manejo de la salud, de lo que ha sido este desastre de gobierno, administrándolo todo. Pero en esta visita en Washington, Lenín Moreno no perdió la oportunidad de reunirse y de visitar la sede de la OEA y de reunirse con Luis Almagro. Este personaje que fue uno de los principales protagonistas del atentado que vivió Bolivia a la democracia en octubre del 2019, noviembre del 2019, Almagro fue el que propició, junto a otros poderes externos, un golpe de Estado en contra del quien era todavía presidente de Bolivia y que había ganado las elecciones. Podemos por un segundito dejar de lado que si fue o no legítima esa elección, porque ya el pueblo boliviano en un plebiscito se había pronunciado en contra de la posibilidad de que Evo Morales se postule a una nueva reelección. La cosa es que en esa elección había ganado Morales. Propiciaron un golpe de Estado con Almagro a la cabeza. La OEA, que es un organismo regional que además hace de observador, de vedor de los procesos electorales, auspició un golpe de Estado en Bolivia. Ese golpe de Estado puso en el poder a una presidenta ilegítima que había llegado al Parlamento con creo que 4 curules más, ¿no? Y con 10.000 votos o alguna cosa así. Y la dictadura de la señora Áñez, Yanine Áñez, provocó decenas de muertos en Bolivia. Masacres provocó la dictadura de Yanine Áñez, auspiciada por la OEA y por Almagro. Resulta que en medio de un proceso electoral en Ecuador, Moreno va a Washington a reunirse con Almagro. Qué mala señal le acaba de dar al país, Moreno. Qué mala señal le acaba de dar al país. Y ahora los ecuatorianos, a más de estar preocupados por tener un CNE cooptado por los partidos políticos, liderado por el PCC, por Creo, por Pachacutic y por Alianza País, tenemos que preocuparnos de que Almagro y la OEA no vengan a meterle la mano a las elecciones del 7 de febrero. Qué mala señal le acaba de dar usted al país, Moreno.
No entendió nada. Está como su ministro que tampoco entiende de nada. Ahora los ecuatorianos tenemos que estar más vigilantes que nunca. Y me hago eco otra vez, como todos estos días, de la pregunta que se ha planteado cada mañana en este espacio Licenia Spinelli. ¿Ya quemaron las papeletas? Bueno, que nos den una respuesta también sobre eso.